nombre sin igual, eres digno de alabar. Vergüenza huyo, rendido estoy ante tu amor innegable.
Buenos días, Dios los bendiga, iglesia. Sean bienvenidos en esta mañana a Calvary Gateway, a Antiguos Cerritos. Nos gozamos en poder tenerles en esta mañana. Todos sean cordialmente bienvenidos. Si quiere puede girarse allí a la persona que tiene más cerca y dígale: Dios le bendiga, sea bienvenido en esta mañana a la casa del Señor, y nos vamos a gozar alabando y glorificando el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuántos hemos venido a adorar a Dios? Amén. Faltaron como dos. Otra vez voy a preguntar. ¿Cuántos hemos venido a adorar a Dios? Amén. Hemos venido a alabar y a glorificar el nombre de Jesús. Y yo le voy a invitar a que estemos de pie un momento y vamos a iniciar con este periodo de adoración y de alabanza. Hoy estamos estrenando una voz y me tienen nervioso unas personas que están aquí dentro de la congregación, pero oren por mí, pastores, y por nosotros. Además porque esta canción la estamos apenas ensayando, entonces, pero lo vamos a hacer con el corazón. Amén. ¿Cuántos quieren hacerlo con el corazón para Dios? Amén. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar. Vergüenza huye, oh, rendido estoy ante tu amor innegable. Proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar. Una vez más, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro
nombre igual, sea exaltado hoy en los cielos. Ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar. ¿Qué tal si levantas tus manos y dices, dignos de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar. Eres digno, Señor. Mi alma estaba rota y herida, la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego,
nuestro respirar, Señor Jesús. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, su presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor Jesús. Eres mi pan, Señor, de sus palabras, Dios, sus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor. Eres mi respirar, eres mi respirar, tú eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, su presencia, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor. Vamos, iglesia, dígaselo al Señor. Eres mi pan, eres mi pan, Señor. Dios, sus palabras, Dios, tus palabras son para mí, son para mí. Yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor, te anhelo, Señor. Estoy perdido, perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti, te anhelo, Señor. Levanta tu voz y dile: te anhelo, Jesús, te anhelo, Señor. Anhelamos tu presencia en este lugar, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu presencia aquí, Señor. Inúndanos. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Díselo con todo el corazón. Y yo te anhelo, Señor.
Jesús. Perdido sin ti. Anhelamos tu presencia en este lugar, Señor Jesús. Muévete con poder en este lugar, Señor Jesús. Dile allí donde tú estás, iglesia, necesito de ti, Señor. Te anhelo, Jesús. Anhelo más de ti, Señor Jesús. Gracias, Dios, por este momento tan especial, Señor. Sigue con nosotros, sigue ministrando nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Si puedes levantarle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Pueden tomar asiento, iglesia. Buenos días hermanos. Qué linda alabar al Señor, ¿verdad? Así que bienvenidos sean todos ustedes. Yo les voy a dar los anuncios, lo que hemos venido haciendo, lo que estamos haciendo en la iglesia, ya preparándonos para el día de dar gracias, ¿verdad? Se nos acerca ese día y la iglesia vamos a tomar a una familia que se escoja, ¿verdad? Con necesidades para atenderle ese día y vamos a estar dándole lo más que podamos como iglesia. Y así va a estar 2 personas encargadas de eso. Va a estar la hermana que no está por aquí, Dawn Dyer, y mi esposa Sonia Mayor, que la pusieron por acá. Así es de que vamos a encargarnos de esa familia, ¿verdad? Para llevarle esa alegría. Él nos va a acompañar a darnos la palabra este día. Así que con ustedes les presento al hermano que estuvo la vez pasada también con nosotros. Así que bienvenido, pastor. Gracias. Todo suyo. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Cómo se encuentran?
Bueno, es un honor, es un privilegio que el Señor nos regala siempre de poder a compartir su palabra. Es la segunda oportunidad que tengo de acompañarles y para mí realmente es una gran bendición, es un privilegio. Como decía el hermano, vengo con mi familia, mi esposa, mi hija Gabriela, mi esposa Claudia, mi hija Gabriela y mi hijo Mateo, que no nos acompañó la vez pasada, hoy estaba con nosotros. Estamos completos como familia. Y bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Me gustaría que pudiera ir con su Biblia allí a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Hoy quiero compartir con ustedes algo interesante y le he titulado Influencias peligrosas. Ese es el título de esta mañana. Esas influencias que son peligrosas para nuestras vidas y vamos a ver la importancia de cerrar nuestros oídos a ese tipo de influencias que no honran al Señor, que no son buenas de escuchar y que podamos escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces está con su Biblia ahí en Números 13. ¿Qué tal si oramos? Agradecemos al Señor. En esta mañana me dijeron que tenía 2 horas, o sea que tenemos buen tiempo para cubrir. ¿Sí está bien? ¿Sí? Bueno, no mentiras, 1:30. ¿Tampoco? Bueno, listo. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por permitirnos estar juntos, alabarte, como decía John ahorita, Señor, anhelar tu presencia en medio de nosotros. Te agradecemos por esta bendición tan especial que es abrir las Escrituras y poder meditar lo que en ellas, Señor, encontramos. Y también, Señor, aquí están las enseñanzas que necesitamos para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia también, Señor. Gracias te damos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es interesante porque este capítulo 13... lo que es el capítulo 13 y el capítulo 14 van de la mano, están muy conectaditos, porque el capítulo 14 de Números termina presentándonos como la reacción de lo que ocurre aquí, o sea que van de la mano. Yo les voy a dar un abrebocas, veremos esa reacción final, pero la idea es que ustedes puedan seguir conociendo un poco más acerca de esto. El libro de Números, para hacer un recuento y para ponerlos en contexto, es que el libro de Números narra prácticamente el peregrinaje del pueblo de Dios desde el monte Sinaí hasta esa tierra prometida. No sé si ustedes sabían o recordarán muy bien, pero los jornales que duraba de ir desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida, hasta Canaán, eran solamente 11 jornales, ¿sí? 11 días de camino. Pero sabemos que ellos duraron ¿cuánto tiempo? 40 años vagando por el desierto. Y en ese capítulo encontramos la razón por la cual tuvieron que estar 40 años en el desierto dando vueltas. Y el número 40 en la Biblia generalmente nos habla de las pruebas en la vida. ¿Sí? Y ellos se quedaron ahí dando vueltas y dieron muchas vueltas precisamente por una actitud incorrecta que tuvieron delante del Señor, pero sobre todo se dejaron influenciar, y eso es lo que vamos a estar tratando en esta mañana. El lugar geográfico en el que se encuentran les va a traer recuerdos no muy gratos. Aquí donde nos encontramos, en ese lugar geográfico del capítulo 13 y el capítulo 14, les va a recordar algo que no va a ser muy grato para ellos, ¿sí? Que va a ser algo que debió haber sido muy grato, que debió haber sido muy especial, pero que no termina siendo especial como pudo haber sido, ¿no? Y todo porque escucharon a los que no debieron. Y ustedes saben que en ese capítulo encontramos que se envían 2 espías a inspeccionar la tierra y regresan con un reporte, ¿sí? Pero el pueblo termina escuchando a los 10 que los influenciaron de una manera no correcta. Entonces, en este capítulo también podemos ver que queda reflejado esa falta de fe por parte del pueblo, y también es como una ilustración para nosotros o un ejemplo para nosotros
Cuando ustedes vayan a 1 de Corintios capítulo 10, encuentra que el apóstol Pablo habla de la nación de Israel y dice que las escrituras narran estos eventos históricos, narran esto que el pueblo vivió para que nosotros podamos tener el ejemplo de lo que ellos hicieron, que no fue correcto, y nosotros podamos aprender por ejemplo y no aprender por el impacto. Muchas veces nos gusta aprender por impacto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que entre los hijos que tenemos muchas veces se les dice no hagan esto, ¿sí? Porque te va a pasar algo. ¿Y qué hace muchas veces un hijo? Dice no atiende esa voz y simplemente cuando ve que le pasa lo que ya se le había dicho, ahí es donde estaba aprendiendo. Eso se llama aprender por impacto en lugar de aprender por el ejemplo de otros, de lo que no debían hacer. Entonces, ¿qué tal si leemos? Vamos al verso 1 y 2 de Números 13, dice lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Quiero que note el verso 2, porque dice que es una tierra que el Señor está entregándole a ellos. Dice, la tierra que yo les doy. Subrayen esa palabra si lo pueden hacer, si la Biblia es suya, obviamente. Si se la prestaron, no la voy a subrayar, ¿sí? Pero si la Biblia es suya, subraye esto, la cual yo le doy. Entonces, noten que el capítulo 13 inicia con una orden de parte de Dios a Moisés. Y en esa orden es que vayan y reconozcan la tierra, ¿sí? La idea es explorar la tierra que Dios les estaba entregando. Y quiero llamar la atención en esta mañana y que usted note en este versículo que las promesas, de hecho en el Señor las promesas son sí y amén, ¿sí? Él cuando dice algo lo cumple. Él no es como nosotros que quizá decimos algo pero no cumplimos, es quizá un tal vez, un de pronto, pero el Señor les está diciendo, miren la tierra, inspeccionen la tierra que yo les estoy entregando. No era un quizá, un tal vez o un de pronto, sino que el Señor estaba diciéndoles algo que iba a entregarles a ellos. Era una promesa y Él es fiel a sus promesas. Noten el verso 3, lo que nos dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Es algo que se nota mucho en la vida de Moisés. Conforme a Dios habló, él obedece. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces notamos aquí que el Señor está diciendo, hey, mira, Moisés, lo que vas a hacer es lo siguiente. Recuerden, habían 12 tribus. De las 12 tribus va a mandar a unos hombres, a unos líderes, para que hagan una misión. ¿Cuál es la misión de ellos? Que vayan y observen esa tierra que yo les estoy entregando. No es si se las voy a entregar para ver si realmente lo voy a hacer o no lo voy a hacer. No, yo lo voy a hacer, es lo que está diciendo el Señor. Pero les envía a estos hombres. Pero antes de leerlo, la lista de los nombres que ustedes encontrarán desde el verso 4 hasta el verso 15, yo quisiera hacerles una pregunta en esta mañana, ¿sí? La pregunta es, ¿alguno de ustedes recuerda los nombres de los 12 espías que fueron a Canaán? Y estoy haciendo la pregunta. ¿Recuerdan el nombre de ellos? Fueron 12. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes recuerdan sin leerlo, no? No hagan trampa, ni Google, ni nada, ni lo que está ahí. ¿Recuerdan quiénes fueron? Muy bien. ¿Quiénes fueron? Muy bien. ¿Quién más? Miren, el ejercicio, y gracias a Dios que el ejercicio siempre funciona. Yo estoy enseñando números en la iglesia, hice el mismo ejercicio en la iglesia. ¿Recuerdan? Y claro, todo el mundo, Caleb y Josué de una. Y claro, lo recordamos muy bien. Pero no recordamos el nombre de los 10 que acompañaron a Caleb y a Josué. ¿Y saben? Por una sencilla razón. Caleb y Josué son recordados porque ellos mostraron fe, mostraron disposición y ellos creyeron a lo que el Señor dijo. Pero sabes, estos 10 hombres que vamos a leer ahora realmente
no son recordados precisamente porque no tuvieron la fe debida. De hecho, ellos son los que hacen una influencia negativa sobre todo el pueblo. ¿Sí? Una influencia de rebeldía, una influencia de incredulidad, que es lo que termina marcando en ese capítulo. Entonces, interesante que los hombres de fe sean recordados. De hecho, nosotros tenemos en nuestras Biblias algo que se conoce como el capítulo del Hall de la Fama de la Fe. ¿En qué libro está? En el libro de Hebreos, el capítulo 11. Encontramos el Hall de la Fama de hombres y mujeres de fe, que hicieron cosas impresionantes, que eran hombres, mujeres como ustedes, como yo, de carne y hueso, sí, pero dispusieron su corazón, le creyeron al Señor e hicieron cosas maravillosas. Entonces, no quiero entrar en la lista de los nombres, simplemente quiero que lean el verso 6, que nos dice: de la tribu de Judá, ¿quién fue? Caleb, hijo de Jefone. Pero también en el verso 8, noten que fue de Efraín, de la tribu de Efraín, ¿quién fue? Oseas, hijo de Nun. Y si tú lees el verso 9, de Benjamín, fue Palti, hijo de Rafú, que nadie sabe quién fue Palti. En el verso 10, Gadiel, hijo de Sodi, de Zabulón. Sí, nombres muy raros realmente que no nos dicen mucho, aunque cuando tú vas al nombre de ellos encuentras que reflejaban en sus nombres reflejaba el carácter de Dios, pero ellos en sus vidas no reflejaron el carácter de Dios. Y yo creo que eso nos habla también a nosotros en esta mañana, ¿no? Como hijos de Dios, ¿estamos reflejando el carácter de hijos de Dios o estamos reflejando un carácter diferente? Pero noten que si ustedes revisan la lista, no van a encontrar a Josué. ¿Quién es Josué realmente? ¿Cómo se llamaba Josué? Josué se llamaba Oseas, el hijo de Nun, en el verso 8, por eso intencionalmente les dije que leyeran el verso 8, porque quien le puso este nombre fue precisamente a Moisés. Moisés le llama a Oseas, le coloca el nombre de Josué. Pero sí encontramos algo interesante, no sé si pueden descubrirlo conmigo, pero de la tribu de Judá, o sea, Caleb es de la tribu de Judá. Y recuerden quién sale de la tribu de Judá: nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero noten que Oseas, que es el mismo Josué, Moisés le pone a Oseas el nombre de Josué, y recuerden que Josué en hebreo es Yoshua, que significa Jehová es salvación. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que de estas 12 tribus mandaron a 12 hombres, y entre ellos iba Caleb, y también iba Oseas, pero que Oseas era Josué. Muy bien, y que en estos dos hombres, o de esa comisión de 12 hombres, estaban yendo 2 hombres, que uno era de la tribu de donde es nuestro Señor Jesucristo, y el otro estaba llevando la bandera o el nombre que le puso Moisés, que significa Jehová es salvación. Y sabes, ellos representan para nosotros de alguna forma, cuando nosotros caminamos en la vida y tenemos que andar en medio de una influencia, porque recuerden que ellos están yendo con estos 10 hombres que van a mostrar temor, incredulidad, rebeldía, y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana. Quizá esta es la única vez que estos nombres aparecen, o no aparecen mucho el nombre de los otros personajes, del resto. Y la pregunta que yo quisiera hacerte en esta mañana es: si tú aparecieras en el capítulo de un libro, ¿sí? O si se escribiera algo de ti, ¿cómo serías recordado? ¿Como alguien infiel o como alguien que es fiel? ¿Como alguien que tiene una buena influencia o alguien que tiene una mala influencia? Porque estos hombres ni siquiera son recordados. ¿Por qué? Porque fueron una mala influencia para el pueblo de Dios. Noten el verso 16, dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre ¿de quién? De Josué. ¿Sí? Recuerden, Oseas es el mismo Josué, que significa Jehová es salvación.
Y es interesante porque aquí están yendo estos dos hombres y vemos el nombre, el nombre y la obra de nuestro Salvador Jesucristo van en esa comisión, ¿sí? Caleb y Josué representan, como les decía ahora, a los creyentes en Cristo que vivimos en medio de tanta rebeldía e incredulidad. Caleb y Josué van ahí en medio de hombres que van a mostrar un corazón rebelde hacia la palabra del Señor. ¿Recuerdan a Josué? Josué aparece como un hombre que está al lado de Moisés, permanece al lado de Moisés, y cuando el pueblo de Dios está saliendo de la esclavitud de Egipto, recordarán ustedes que salen unos amalecitas a atacar el pueblo de Dios y que hay una batalla entre los de Amalec contra el pueblo de Dios. Y recuerdan la historia que dice que Moisés, cuando Moisés dejaba caer sus brazos, entonces los amalecitas vencían al pueblo de Dios. Pero cuando levantaban los brazos de Moisés, ¿qué ocurría? El pueblo de Dios vencía sobre los amalecitas. Y los amalecitas en la Biblia representan la obra de la carne, o la carne, esos impulsos que tiene nuestra carne, de los cuales a veces no quisiéramos tener o nos arrepentimos de ello, como dice el apóstol Pablo, que ¿quién le libraría de ese cuerpo de muerte que no hace lo que quiere hacer, sino que lo que no quiere hacer, eso termina haciendo? Y es esa batalla que tú y yo tenemos entre la carne y el espíritu, y es algo que necesitamos solamente por medio de una relación con Dios, por medio de la oración, la palabra de Dios, podemos librar, como Josué venció a los amalecitas, dice el texto en Éxodo 17. Entonces, ¿cómo venció Josué a los amalecitas en tiempo pasado? Lo venció de dos maneras: por medio de la oración que Moisés estaba haciendo, pero también por medio de esa lucha que él estaba teniendo. Y yo creo que eso nos ilustra un poco la forma en que nosotros debemos vencer las luchas en la vida, y es por medio de la oración, ¿sí? Y por medio de la acción. Nehemías también nos enseña. Yo siempre llamo a esto oración, orar y actuar. No simplemente orar, porque hay gente que se queda simplemente orando. Pero no sé si ustedes también recordarán que cuando el pueblo iba a salir, Moisés, cuando el pueblo va a salir de la esclavitud de Egipto, el mar no se ha abierto, pero ven el ejército en la parte de atrás, y en ese momento Moisés se postra y va a orar al Señor, y el Señor le dice: ¿qué haces ahí postrado? Levántate y avanza hacia donde te he dicho. Entonces, la oración es importante. Oramos para que las cosas sucedan, pero también actuamos. Es importante las dos cosas. La oración es una completa burla si no lleva al uso práctico de los medios los cuales alcanzarán los fines por los cuales oramos. O sea, oramos, pero caminamos en pos hacia donde estamos también orando, o con la mira hacia donde estamos orando. Los exploradores entonces van a la misión. Vamos al verso 17, de Números 13, dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Entonces, retomemos. Dios le habla a Moisés y le dice: envíe 12 espías a la tierra que yo, ¿qué? ¿Qué dijo el Señor? A la tierra que yo, ¿qué? Que yo les doy. Que yo les doy. No era un quizá, no era un de pronto, no era un tal vez. La tierra que yo les doy. El verso 2 es la clave. Por lo que ellos van, y cuando regresan, olvidan esa promesa que el Señor les ha dado. Entonces Moisés fielmente los envía, pero les da una comisión. Miren, les dice: subid, observad si la tierra es buena, es mala. Estos detalles, cuando les envía a los espías Moisés, algunos piensan que es el panorama, y lo que Moisés les pide es más del corazón de Moisés como hombre, ¿no? Esa
esa inquietud que él tiene de saber cómo es todo esto. Porque miren que pregunta si es buena o es mala. Y recuerden que la tierra, como había dicho el Señor que era la tierra de Canaán, era una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significará que era leche y miel? ¿Una tierra será que salía la leche desde la tierra? No, era una tierra buena para el ganado. Una tierra que fluye miel o que dice que fluye leche y miel, también habla de los frutos en Israel. Una de las cosas que hay en Israel, se me olvida los dátiles. Los dátiles es algo impresionante porque es un fruto que tú bajas de la palmera de los dátiles y lo puedes almacenar hasta 8 meses, sin nevera, sin nada, simplemente al medio ambiente. 8 meses una fruta, ¿te puedes imaginar? Y los nutrientes, las calorías que aporta es impresionante. La sabiduría de Dios, ¿no? Tierra que fluye leche y miel en medio de un desierto. Pero veamos qué pasó con los espías. Versos 21 al 24. Dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron a Estebrón. Y allí estaban Aimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. O sea que van y hacen la inspección, ¿verdad? Van a la tierra y además traen evidencias de lo buena que es la tierra. Yo no sé ustedes, pero ¿se pueden ustedes imaginar a 2 hombres trayendo un racimo de uvas? Dicen que eran 2 hombres, no están trayendo un racimo de plátano, sino un racimo de uvas. O sea, era algo maravilloso. Y lo que hacen es que traen ese racimo de uvas y lo ponen enfrente, y todos están evidenciando que esa tierra en la cual han espiado, esa tierra en la cual Dios les envió a observar, es una tierra buena en gran manera. Es una tierra maravillosa. Pero sigamos, porque traen ese reporte en el verso 25 al 27. Dice, y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Subraya ahí la palabra 40 días porque es muy importante, porque de aquí es donde sale prácticamente el tiempo en el cual ellos terminan por su incredulidad vagando 40 años. El Señor les dice, por un día que espiaron la tierra, van a pasar 1 año en el desierto. O sea, de ahí sale esto, y sale en otros capítulos. Dice el verso 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. ¿Notan que ellos con sus labios están confesando que la tierra es buena o no? Dice, mire, aquí está, esta es parte del fruto de la tierra es buena, nosotros ya estuvimos ahí, y contaron cómo llegaron a este lugar, y ciertamente, dice ahí, fluye leche y miel, y muestran la evidencia con el fruto. En el verso 28 al 29 nos encontramos con un pero grandote, y es donde empieza la influencia negativa de estos espías. ¿Por qué? Porque todo estaba muy bien, pero ellos hacen un gran pero. Todo esto es bueno, lo que Dios ha dicho, pero colocan un pero, y el énfasis en el pero es lo que trae desánimo e incredulidad, y que el pueblo termine rebelándose en contra de Dios. Por eso el título del estudio es Peligrosas influencias. Tengamos cuidado con las influencias peligrosas. Verso 2, Dios ha dicho, la tierra que yo les doy, ellos dicen, ciertamente es buena. Noten el verso 28, más, ese más es un pero, y esos peros son peligrosos en la Biblia. Dice, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas.
Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Noten ahí, pero, todo muy bueno, pero, ¿sí? Y ese pero es el que hace que el corazón del pueblo desfallezca. Ese pero fue el que hizo que trajera incredulidad sobre todo el pueblo, ¿sí? Y quiero que lo tengan presente. Este pero hace que el pueblo olvide las promesas de Dios que están en el verso 2. Este pero hace que el pueblo se desanime. Y la pregunta para nosotros es: ¿cuántas veces le ponemos peros a la promesa o a las promesas de Dios? Y terminamos actuando basados en las limitaciones y no en lo que Dios dice, ¿sí? Decimos: yo sé que Dios puede sanar, pero... yo sé que Dios puede salvar, pero es que esa situación es muy complicada. Yo sé que Dios puede suplir mi necesidad, pero es que es algo debe ocurrir mayor o qué sé yo. Entonces ese pero realmente no termina honrando a Dios. Ese pero termina de alguna manera trayendo desánimo al corazón del pueblo. Y por eso es muy importante que nosotros estemos revisando constantemente a quién estamos escuchando. Es más, muchas veces nos estamos escuchando a nosotros mismos. Vamos al médico, nos dan un reporte y inmediatamente digo: yo sé que Dios tiene el poder para sanar, y veo todo. Sanó a un ciego de nacimiento, sanó a unos leprosos, a endemoniados. Inmediatamente puedo estar diciendo: pero es que un cáncer es imposible de sanar. Pero es que esa enfermedad que yo tengo es así. ¿No ve que el médico dijo que es una enfermedad huérfana? No tiene. O no ve que el médico dijo que es una enfermedad terminal. Y Dios puede hacerlo. Y muchas veces nosotros terminamos actuando de acuerdo a eso que nosotros mismos estamos diciendo o sacando esos peros en nuestro corazón. Ahora, sabemos que la soberanía de Dios es grande, ¿no? Él a veces nos dice sí y otras veces dice no, y Él sigue siendo fiel, sigue siendo bueno, sigue siendo maravilloso. A mí me encanta la oración del leproso en Marcos 1:35, porque el leproso le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y recuerdan la respuesta de Jesús? Si quiero, sé limpio, e inmediatamente el azote que tenía le dejó. O sea, este hombre no le dijo: Señor, si puedes, por favor, sáname. No, le dijo: si quieres. O sea, si es tu voluntad, yo sé que tú puedes hacerlo. Solo es que tú des tu palabra y voy a ser sanado. Entonces, tengamos mucho cuidado con los peros a las promesas de Dios. Y sobre todo, cuando estamos actuando en esos peros. Esos peros significa que no le estoy creyendo al Señor, que hay algo en mi corazón que no le cree lo que Dios ha dicho. Debido a este pero, es que paradójicamente Cades Barnea, el lugar geográfico donde se encontraban era Cades Barnea, y resulta que Cades Barnea termina trayendo un mal recuerdo para ellos. ¿Por qué? Porque está relacionado con incredulidad y rebeldía a la palabra de Dios por parte del pueblo justo antes de entrar. Entonces, recapitulando un poco, el pueblo está en la frontera. Noten esto: ya han caminado los 11 jornales y están a la frontera de cruzar, de poseer la tierra prometida. ¿Es verdad? Ellos están ahí, pero antes de poseer la tierra prometida están en el límite, están en el borde, están en la frontera de hacerlo. Están a un paso de poseer la tierra prometida. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Moisés, envía unos hombres para que espíen la tierra. Y entonces Moisés lo hace, les manda una orden que observen todo y traigan el fruto. Ellos van, vuelven, traen evidencia del fruto. ¿Y qué dijeron con sus bocas? Ciertamente esa tierra es una tierra que fluye leche y miel. Pero, ese pero fue el que llenó. Todos ya estaban listos para pasar. Cuando dijeron el pero y todo lo que empezaron a hacer, terminaron desanimando al pueblo, terminaron influenciándolo.
¿Y saben qué termina ocurriendo? Lo que ocurre es que el pueblo se rebela en contra de lo que Dios quería para ellos. Que todos terminaron quejándose contra Moisés y contra Aarón. Y entonces, noten esto, Cades Barnea es el límite. Era el lugar donde ellos deberían recordar cuando caminan en el peregrinaje, en la historia de la nación de Israel, deberían asociar Cades Barnea, wow, el día que nos dieron la noticia de la tierra que íbamos a poseer. Cades Barnea es el lugar espectacular. Me acuerdo, nuestros padres hablan de cómo ellos trajeron ese fruto de esa tierra y allí quedó prácticamente consagrado, guardado en la mente de ellos y traspasado de generación en generación, que Cades Barnea les traía el mejor recuerdo de sus vidas. Pero ¿saben? Cades Barnea no les trae un buen recuerdo, porque estuvieron casi a punto de entrar, pero no entraron. ¿Y por qué no entraron? Porque se dejaron influenciar por esos 10 hombres que le pusieron de alguna manera un pero a la bendición de Dios. Noten esto, Cades Barnea significa lugar santo de Barnea o desierto sagrado de la peregrinación. En otras palabras, el lugar de devoción, Cades Barnea debió ser un lugar de devoción donde, recuerden, ya el Señor nos dijo que era la tierra que Él nos dio, ¡vamos! Pero Cades Barnea termina trayendo un recuerdo muy triste a la nación de Israel. No sé si te ha pasado, hay ventanas de oportunidad que Dios nos da, ¿sí? Esa era la oportunidad de cruzar y creer en la promesa que Dios te dio. Pero muchas veces nuestra incredulidad hace que nos retractemos, que no le creamos a Dios y que no pasemos esa puerta o esa bendición o que tomemos la decisión en lo que el Señor quiere que hagamos, ¿sí? Y no sé si te ha pasado alguna vez, si piensas en este momento una oportunidad que el Señor te puso enfrente y quizá por tu incredulidad, por tu rebeldía, quizá por tu falta de fidelidad al Señor, tu falta de devoción, terminó siendo, en lugar de cruzar esa puerta que el Señor tenía para ti, se te fue como agua entre las manos esa oportunidad. Hay un proverbio chino que dice que hay 3 cosas que no vuelven atrás, ¿sí? Y una es la piedra lanzada, la palabra dicha y la oportunidad desperdiciada. ¿Sabes? El pueblo desperdició esa oportunidad, ¿sí? Era el momento, era el casi ingresamos. ¿Y saben qué ocurre de ahí en adelante? En capítulos después ustedes van a encontrar que el Señor les dice, den media vuelta del lugar donde venían y no van a cruzar. Y ellos dicen, pero ¿cómo no vamos a cruzar si ya estamos ahí? Y dicen, no, esto no va a salir bien. Den media vuelta porque a lo que han hecho no ha agradado al Señor. Y muchos de ellos se rebelaron y quisieron pasar. Inmediatamente el Señor trajo un castigo muy fuerte sobre ellos. Increíble. Debieron haber pasado celebrando, gozándose de ello, pero miren, una noticia, ¿sí? Trajo una influencia sobre sus vidas. Tengamos mucho cuidado qué escuchamos y cómo escuchamos, discernir lo que escuchamos, porque aunque nos dicen tantas cosas, las noticias que escuchamos, no sé para ustedes, pero muchas veces traen desconcierto en nuestro corazón, ¿no? Traen intranquilidad. Entonces sigamos ahí, y es algo importante en Hebreos 4.2, un pasaje clave que se refiere a esto. En Hebreos 4.2 voy a leerlo, dice lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No sé si pueden notarlo. ¿Por qué no les aprovechó? ¿Por qué si los 12 espías vieron lo mismo y escucharon lo mismo, por qué no les aprovechó a los 10 espías y a los otros 2, a Caleb y a Josué, sí les aprovechó? ¿Sabes por qué? Porque unos escucharon con fe y otros no acompañaron con fe lo que escucharon de Dios. Y nosotros tenemos que acompañar con fe lo que escuchamos de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos, el mundo nos dice totalmente lo contrario a lo que Dios nos dice que deberíamos esperar de Él. No sé si logramos comprenderlo. O sea, tenemos que escuchar la palabra de Dios y añadirle fe a lo que escuchamos y caminar en fe en lo que oímos de Dios. Pero ellos lo que hicieron es que no les aprovechó la palabra porque no lo hicieron
con fe. Cuando no actuamos con devoción, escuchen esto, hermanos, cuando no actuamos con la devoción de vida, es posible que terminemos experimentando derrota y pérdida de oportunidades en nuestras vidas. ¿Sí? Esto es lo que les ocurre. Hay derrota en ellos, no pasan, no pueden celebrar. Y sabes, cuando no mostramos devoción en lo que Dios nos entrega, lo que tenemos luego es una lamentación. Si tú no caminas con devoción delante del Señor, vas a tener que vivir en lamentación. Y en todas las áreas de nuestra vida ocurre. ¿Qué pasa si yo no actúo con devoción en mi matrimonio? Yo les pregunto, ¿qué pasa si yo no actúo? Yo debería actuar con devoción en mi matrimonio. ¿Qué significa actuar con devoción? Pues honrar a la esposa que Dios me ha dado, ser leal hacia ella, ¿sí? Y cumplir con lo que el Señor dice en su palabra. ¿Qué pasa si yo no cumplo con esto? Pues si yo no lo hago, seguramente si no tengo devoción, si yo digo, ay no, pues en Colombia dice una canita al aire, ¿sí? Y es, me vuelo o soy infiel a mi esposa y no pasa nada. Pues si no actúo con devoción, ¿qué pasa si mi esposa me descubre en una deslealtad? Pues voy a tener que lamentar la pérdida de mi esposa, o sea, seguramente me abandona y muchas cosas van a pasar en mi vida. ¿Me hago entender? ¿Qué pasa si yo no actúo con devoción en mi trabajo? ¿Sí? Lo que puede ocurrir es que si no actúo con devoción, sino que soy una persona que no honro el empleo que Dios me ha dado y demás, seguramente puedo salir despedido y voy a tener una lamentación. Entonces, ellos debieron de haber actuado con devoción en Cades Barnea. Pero ¿qué se ocurrió? ¿Qué se convirtió Cades Barnea para ellos? En un lugar de lamentación, en un lugar de queja, en un lugar de rebelión delante del Señor. Y así podríamos verlos en todas las áreas de nuestra vida. Si no actuamos con devoción, vamos seguramente a lamentar el no haberlo hecho. Miren el verso 30, porque así como hay unos peros en la Biblia que no deberíamos atenderlos, hay otros peros en la Biblia que deberíamos atenderlos con tal devoción. Vean el verso 30. Entonces, retomando, el pueblo está ahí recibiendo esa noticia. Ellos acaban de decir algo y prácticamente perturban el corazón del pueblo. En el verso 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Notan lo que está pasando? Dios dice que envíen a 12 hombres que representan a toda la nación. 10 de ellos dicen con su boca que la tierra es buena, pero en su corazón hay incredulidad. Y esa incredulidad la están traspasando a todo el pueblo. Entonces Caleb, viendo semejante desilusión del pueblo, se levanta y dice, hey, nosotros debemos tomar la tierra porque esta tierra Dios la ha entregado, tomemos posesión, y dice, más podremos nosotros que ellos. ¿Qué significa eso que está diciendo Caleb? Caleb está viendo con los ojos del Espíritu, Caleb está viendo con los ojos de la fe. Caleb está viendo algo diferente que los otros dos no vieron. Ahora la pregunta es, ¿quién tenía la razón? ¿Los 10 espías que están desanimando al pueblo o Caleb? Caleb tenía la razón. ¿Por qué? Porque el verso 2, recuerden, dice, vayan y espíen la tierra que yo les doy. Y recuerden que las promesas en Dios son sí y amén. Él estaba hablando y eso es lo que tenían que tener en su mente y en su corazón. ¿Sabes? Para Caleb, esa misión, no sé si me entienden esta expresión, pero para Caleb esa misión era pan comido. ¿Sí lo entienden o no? Y no me lo inventé yo. ¿Saben quién se inventó esa expresión? Caleb. Cuando ustedes van al capítulo 14 de Números, dice, nosotros los comeremos como pan. Pan comido. Pero ellos están atemorizados. Y el pueblo, recuerden, la rebelión, la incredulidad es más contagiosa que el COVID-19. Porque vamos a ver la rebelión que se forma en todos ellos. Ahora, ¿cómo yo puedo decir
que Caleb está mirando con los ojos del Espíritu y que Caleb simplemente no es una persona positiva, ¿sí? Mira lo que dice Josué capítulo 14, versos 7 y 8. Acompáñame a Josué un momento. Estamos ahí en Números. Adelántate un poco y vamos a Josué capítulo 14, versos 7 y 8. Me dejas saber que estás ahí para que lo leamos juntos. ¿Están? Josué capítulo 14, versos 7 y 8. Y aquí Caleb está contando su testimonio de lo que ocurrió en ese momento. Y mira lo que dice. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea. ¿Recuerdan dónde estaban? ¿Sí se acuerdan o no? Cades Barnea es lugar de devoción. Cades Barnea es un lugar de peregrinación, algo espectacular, en santidad, pero no lo hicieron así. Y dice que él tenía 40 años cuando Moisés lo envió a reconocer Cades Barnea, y yo traje noticias. ¿Cómo dice? ¿Cómo trajo las noticias? Como las sentía en mi corazón. Dice en otra versión, con toda franqueza, alguien por allá dijo otra versión. Verso 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Lo notan o no? ¿Cómo se refiere? Y miren Caleb tan hermoso. ¿Cómo se refirió Caleb a los otros espías? Dice, mis hermanos. Dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. ¿Notan qué dice el verso 8 de Josué 14? Subrayen el pero. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer en una versión diferente que tengan de pronto? ¿Lo puede leer? Amén. ¿Notan que el énfasis cuál es? Ellos trajeron una noticia y con esa noticia, ¿qué hicieron? Desanimaron. Con esa noticia hicieron que el pueblo se rebelara en contra de Dios. De hecho, le dicen a Dios, ¿por qué nos traes hasta acá? ¿Nos traes para que muramos? Es prácticamente lo que le dicen a Dios, a Moisés y también a los siervos que estaban con Moisés. Y noten los peros que en la Biblia son importantes. Dice, pero yo fui fiel al Señor. Caleb vio con otros ojos, Caleb percibió con otro espíritu lo que Dios estaba haciendo. ¿Sí? Porque aunque él fue y miró lo mismo que ellos miraron, seguramente él no está negando que esa gente era grande y demás, pero él dice, pero nosotros podemos más que ellos. Y entonces la pregunta es, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A los Calebs, a los Josués, o vamos a escuchar a esos 10 sin nombre, que no recordamos su nombre? ¿Por qué? No son dignos de ser recordados por su incredulidad, por su rebelión, por su desobediencia a la palabra de Dios. Dios simplemente les mandó a ser espías, a que testificaran lo que el Señor iba a hacer. Y ellos trajeron una noticia totalmente fuera del corazón de Dios. Y a mí me encanta lo que dice de Caleb, dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Lo que hizo Caleb cuando mencionó acerca de la tierra, o cuando dio su reporte, él lo único que estaba haciendo era siguiendo al Señor, obedeciendo al Señor. La pregunta en esta mañana es, ¿cuál es tu pero? ¿Tienes peros delante de Dios de incredulidad o de rebeldía? ¿O tienes peros de fe, de seguir al Señor como Caleb y como Josué? Dice, pero yo seguí al Señor, pero yo dije lo que dije, cumpliendo lo que el Señor había puesto en mi corazón. Y sabes, cuando tú vas ahí al verso 24, encuentras que Dios mismo da testimonio de la fe de Caleb en ese momento. ¿Alguien puede leer el verso 24 de
Mira si es de Josué porque no lo tengo aquí, por favor. Del que estaban leyendo, miren el verso 24. Ok, entonces vamos a números 14, 24. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Números 14, 24. ¿No? Sí. A ver si estoy bien. Ay, gracias, hermano. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Tremendo, ¿no? No sé si les parece, a mí me llamó la atención algo. Me llamó la atención el pero de un incrédulo, el pero de un hombre de fe y el pero de Dios. ¿Notan lo que dijo el versículo? ¿Cuál es el pero de los incrédulos? Dios dijo que sí nos entregó esa tierra, pero yo no le creo. Prácticamente. ¿Qué dice un hombre de fe? Dios dice que nos entregó esa tierra, yo le creo y nosotros podemos más que ellos y yo estoy viendo con los ojos de la fe, lógicamente aunque no pareciera verse o las circunstancias muestran lo contrario, yo le creo al Señor. ¿Ok? ¿Y cuál es el pero de Dios? ¿Notan? ¿Cuál es el pero de Dios? Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Notan? Entonces yo lo voy a introducir a la tierra a la cual les he mostrado. Prácticamente es lo que está diciendo. Entonces la pregunta es, vemos el pero de un incrédulo, el pero de los que creen en el Señor y el pero de Dios cuando nos bendice también. Dice, este hombre tuvo fe y ha creído en mí. Y recuerden que si creemos en el Señor no seremos avergonzados. También eso nos enseña que como un mismo evento o una misma circunstancia pueden ser vistas de modos diferentes. La misma información vista de una perspectiva diferente. Lo que 10 hombres ven como un impedimento, los otros 2 lo ven como una oportunidad de ver obrar a Dios. Esa es la fe, ¿sí? Lo que 10 ven con impedimento, los otros 2 lo están viendo como la oportunidad de ver obrar a Dios. Veamos cómo el Señor lo va a hacer. Y la pregunta es, ¿cuál de esos eres tú? Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Noten otra vez el pero. Caleb ha callado a todos los hombres y les ha dicho, vamos porque nosotros podemos, ¿ok? Pero ¿qué dicen los incrédulos? ¿Qué dicen los 10 espías que están desanimando al pueblo? Verso 31 de Números 13. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir, y dele, ¿sí? Contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Notan otra vez? Por acá Caleb dice, hey, ¿qué pasa? Dios dijo que nos entregó esto, que Dios nos entregó esa tierra. Acaban de ver los racimos de uvas, están viendo el testimonio, vamos que nosotros podemos más que ellos. Y esos hombres dicen, no podremos subir contra tal pueblo. Y entonces están los que dicen, vamos porque Dios dijo que sí. Y están los que dicen, no vayamos porque vamos a morir. No vayamos porque son gigantes. No vayamos porque no podemos. Y Dios dice, vaya que yo voy delante de usted. Y Dios dice, hágale que yo estoy con usted, que yo le estoy entregando a usted esta tierra. Entonces, de ahí sale esa canción, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, ¿no? Y aunque el gigante esté allí, yo nunca temeré. Sí, es una canción conocidísima, no sé si la han escuchado, y Dios no nos trajo hasta acá de Barnea para volver atrás. Dios nos trajo hasta acá de Barnea
para continuar, para poseer la tierra que Él nos ha dado. Pero si nosotros nos dejamos influenciar de las noticias, si nosotros nos dejamos influenciar de los hombres que no creen en Dios, pues nosotros vamos a actuar en rebeldía. Nosotros vamos a estar actuando en incredulidad delante de Dios. Nosotros vamos a actuar en desobediencia. Y la desobediencia, la rebeldía, la incredulidad no agradan el corazón de Dios. Entonces, ¿a quién vas a escuchar? ¿A quién estás escuchando hoy? Y noten, no sé si se dan cuenta, pero en el verso 33 ellos dicen, esta gente es raza de gigantes. Y claro, ellos estaban viendo las circunstancias, pero recuerden, Caleb lo estaba viendo con los ojos de la fe. Y en el verso 24 lo acabamos de leer, por cuanto hubo otro espíritu en mi siervo Caleb. Él va a entrar. Y esa es la fe. La fe es ver las cosas con otros ojos. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Y sabes qué hace la fe? La fe puede traer el futuro al presente. La fe tiene la capacidad de darte una convicción y una seguridad de algo que todo el mundo te está diciendo, no puedes, no es posible. ¿Sí? El médico te dice, no pasas de 8 días, no pasas de 10, de 2. ¿Conocen personas que los han desahuciado y aún viven con nosotros? ¿Sí? Y les dijeron, no pasa de un mes. Y resulta que el médico murió y él siguió viviendo muchos años más. Increíble, pero es ver los ojos, ver las cosas con los ojos de la fe. ¿Sí? Ahora volvemos al punto. Dios dice, y cuando Él habla, Él hace lo que va a hacer y es perfecto. No estoy diciendo que toda persona que está enferma y el médico dice algo, entonces simplemente no va a ocurrir, sino estoy diciendo cuando los médicos se creen Dios, cuando los médicos se creen dueños de la vida, y nosotros recordamos que aunque el médico diga una cosa, el Señor puede decir otra totalmente diferente, y le creemos al Señor. Amén. Que eso sea nuestro corazón. Simplemente quiero decirles y quiero que notemos también cómo ellos terminaron, dice allí, terminaron hablando de la tierra que el Señor les estaba dando. Y sabes, cuando tú hablas, cuando tú dudas de la promesa de Dios, estás dudando de la palabra de Dios y le estás haciendo a Él mentiroso. Pero también cuando tú hablas mal de la tierra o cuando tú hablas mal de algo que Dios quiere darte, estás hablando mal de Dios mismo. Ellos estaban hablando de esa tierra y empezaron a hablar mal de la tierra, estaban hablando mal de Dios porque era como si el Señor los estuviera engañando. Y en realidad Dios nunca nos va a engañar. Si Él nos dice que algo se va a cumplir, nosotros lo que debemos hacer es creerle al Señor. ¿Alguno de ustedes ha sido fiel testigo de un milagro, de algo que les dijeron no va a ocurrir, pero usted sabía en su espíritu, en su corazón y en la palabra de Dios que Dios le mostró algo diferente y así ocurrió? ¿Sí? Bueno, somos testigos de ello. ¿Y sabes qué? Es tan importante que tengamos eso en nuestro corazón porque van a venir otros momentos donde la incredulidad, la rebeldía, la desobediencia va a venir a nuestra mente y nosotros tenemos que creerle a la promesa de Dios. Entonces, el camino a la tierra prometida no va a ser fácil. El obedecer a Dios tampoco será cómodo, pero será más seguro que desobedecerlo. Voy a repetirlo. El camino a la tierra prometida, ¿era fácil o era difícil? Difícil, no es algo que negamos. No va a ser fácil ir a la tierra prometida, lo que el Señor nos ha regalado a nosotros. El obedecer a Dios, ¿es cómodo o incómodo? Muchas posturas que tomamos van a ser incómodas, es aguantarnos una opinión contraria o una molestia de otros. Entonces el camino a la tierra prometida no es fácil, el obedecer a Dios tampoco es cómodo muchas veces, pero será más seguro que desobedecerlo. Es más seguro obedecer a Dios, es más seguro creerle a Él, es más seguro tener un corazón obediente que hacer lo contrario. Entonces lo único que hacen es, la incredulidad es desafiar el carácter de Dios. Simplemente para que puedan revisarlo en sus casas, y ya con esto voy terminando, vamos a Números 14 y leamos simplemente los primeros 4 versículos. Noten
lo que nos dice allí. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Saben cuál fue la reacción? Pánico total. Noten la capacidad de infección que tiene la incredulidad, la rebeldía y la desobediencia. Eran 10 hombres que traen una noticia y todo el pueblo se quejaron en contra de Moisés y en contra de Dios, porque están diciendo, ¿por qué nos trajo Dios hasta aquí? Pregunto, ¿Dios los había llevado hasta ese lugar con mentiras y los había llevado a ese lugar para matarlos en el desierto? La respuesta es no. Sabemos que no fue así. Dios los quería introducir a esa buena tierra, una tierra de libertad, donde no tendrían más esclavitud. Eran esclavos. ¿Y sabe qué preferían ellos? Prefieren su vida en esclavitud. Y miren a veces cómo tenemos una memoria selectiva. Ellos están diciendo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esa tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y niños nos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? La pregunta es, o la respuesta mejor a esto es, no era mejor volver a Egipto. Cuando el Señor los sacó de allí, estaban pasando un momento muy difícil, eran oprimidos, eran esclavos, y era terrible lo que estaban viviendo. Pero recuerden, ¿qué significa Cades Barnea? Devoción, un lugar de peregrinaje santo. ¿Y en qué convirtieron ellos ese lugar? Un lugar donde recuerdan que allí mostraron rebeldía, que allí mostraron desobediencia, que allí mostraron incredulidad. Y ¿saben? Esa oportunidad de lujo que tuvieron para entrar fue la única oportunidad que tuvieron y no entraron. Porque de ahí en adelante el Señor les hace dar media vuelta, y recuerden que los mayores de 20 años hacia arriba no entraron. Quiere decir que todo el pueblo, cuando el Señor les hizo dar vuelta, se quedaron 40 años dando vuelta, y esa fue la oportunidad de lujo que simplemente lo que debieron haber hecho era haber pasado y decir, gracias Señor, qué hermoso donde nos trajiste, te alabamos, te bendecimos. Pero ¿sabes qué? Estuvieron ahí y por un momento se motivaron y solo era dar el paso, pero escucharon las voces incorrectas. Recuerden, malas influencias. Uy, no, Dios nos trajo hasta aquí para matarnos, tan malo Dios, no me ama, no me quiere. Y miren cómo se fueron alejando, y no solo se alejaron, murieron en el desierto y nunca pudieron probar esos racimos que les esperaba, esa tierra que le fluía leche y miel. No la pudieron experimentar. Estuvieron cerca, casi para entrar, pero recuerden, casi no vale. Cuando está en un partido de fútbol, uno dice, casi hacen gol, pero no, eso no cambia el marcador. ¿Sí? Casi, muy bueno, y repetición y demás. Ellos pudieron haber entrado, pero ¿qué no les permitió entrar? Yo quiero que quede grabado en sus corazones. Dios les dijo, vayan a la tierra, vayan a espiar la tierra que yo les doy. Pero ellos prefirieron escuchar otras voces, las voces de esos 10 hombres que no recordamos sus nombres. Y a pesar de que tuvieron la oportunidad y Caleb se levanta y dice, nosotros podemos más. ¿Y qué dicen ellos? No, vamos a apedrear a esta gente. Tremendo. ¿Y cuál es el pero que tú le tienes a Dios? ¿Cuál es el pero que tenemos delante del Señor? Si el Señor te da una promesa, créele al Señor. Cuán importante es escoger a quién escuchas y discernir lo que escuchas también. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Señor, es muy desafortunado cuando nosotros tomamos decisiones basados en nuestros temores, basados en incredulidad o aún en rebeldía a tu palabra.
Hoy te pedimos perdón por ello, Señor. Te pedimos perdón por las veces que nos has dado oportunidades enfrente de nosotros y las hemos dejado pasar porque no hemos tenido la fe suficiente, porque hemos preferido escuchar otras voces y porque no hemos puesto obediencia en nuestro corazón. Hoy te pedimos perdón por ello y permite, Señor, que esas oportunidades que nos presentes en el futuro, esas decisiones que debemos tomar, que podamos escuchar tu voz, que podamos estar seguros que eres tú quien nos está guiando a ese lugar. Y para ello, para escuchar tu voz, necesitamos estar en tu palabra día a día, estar en tiempos de oración, Señor, porque allí es donde nos muestras tu voluntad. En esos tiempos a solas contigo, en esos tiempos de intimidad, tú nos muestras tu voluntad. Señor, y ayúdanos a valorar tus promesas, a recordar tus promesas, a recordar que aunque todo lo que nos rodea nos diga que no va a ser posible, que no se va a cumplir, pero que si tú has dicho algo, Señor, nosotros decidamos creerlo, porque las promesas en ti son sí y amén. Te pido, Dios, que guarde nuestro corazón de ser mal influenciados por las noticias de nuestro mundo, por las personas quejumbrosas, incrédulas y rebeldes hacia ti, Señor. Guarda nuestros corazones y permítenos ser miembros de una iglesia gozosa, triunfante, que te alaba. Sabemos que no es fácil el camino, sabemos que hay muchos obstáculos, pero que no es imposible si vamos de tu mano. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús en esta hora. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a tomar un tiempo también para tomar la cena del Señor. Y si ustedes tienen sus Biblias ahí, pueden abrirla en Mateo 26 para que leamos algo. Pero antes de leerlo, simplemente a mi esposa y mi hija van a acompañarnos con una canción. Y prepara tu corazón para la cena del Señor. Si todos los que estamos aquí somos creyentes en Cristo Jesús, si has creído en Cristo Jesús, la idea es que puedas tomar la cena del Señor. Y si no has creído en Cristo Jesús, la idea es que creas en esa mañana, que te rindas delante de Él, que creas que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue por ti y por mí. Y de esa manera podemos compartir la cena del Señor. Entonces, si quizás estás viviendo una vida que no honra al Señor, tu vida ha sido como la de estos 10 espías, ¿no? Incredulidad, rebeldía, desobediencia, pues que tú en esta mañana puedas rendirte, puedas decirle: Señor, no quiero vivir así, te pido perdón, y que ese sea el inicio, que este sea el comienzo de esa relación tuya con el Señor. Amén. Siempre lo lindo de nuestro buen Dios es un Dios de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos. Claro, podemos lamentar decisiones que se nos esfumaron, pero cuando ustedes van allí a Números, capítulo 14, viene la reacción, pero en Números capítulo 15, ustedes ven algo que es el nuevo comienzo. Creo que es el capítulo 17, y Dios regala nuevos comienzos, ¿sí? Oportunidades que vienen a nuestra vida. Algunas no van a volver, pero Él vuelve y presenta otra oportunidad para que nos arrepintamos, para que creamos en Él, para que le honremos. Amén. Entonces cierra tus ojos, adora al Señor, y mientras van pasando el pan y la copa, cantamos esta alabanza y luego explicamos un poco. Donde yo veo la batalla, tú ves mi victoria. Donde yo veo la montaña, tú la ves mover. Y en los valles de sombra, tu amor me rodea. No hay por qué temer si tú conmigo estás.
mi canción alzaré. Sé que tuya la batalla es. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Jesús, no hay nada imposible para ti. Donde yo veo cenizas, tú ves la belleza. Donde yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Y al luchar de rodillas lo haré, alzo mis manos a ti. Sé que tuya la batalla es, en el temor a ti me postraré, mi canción alzaré. Sé que tuya la batalla es. Sé que tuya la batalla es. Tú mi fortaleza, el que va conmigo. Nada detiene el poder de nuestro Dios. La luz en tinieblas, tuya es la batalla. Nada detiene el poder de nuestro Dios. Tú mi fortaleza, el que va conmigo. Nada detiene el poder de nuestro Dios. La luz en tinieblas, tuya es la batalla. Nada detiene el poder de nuestro Dios. Y al luchar de rodillas lo haré, alzo mis manos a ti. Sé que tuya la batalla es, en el temor a ti me postraré, mi canción alzaré. Sé que tuya la batalla es. Sé que tuya la batalla es. Sé que tuya la batalla es. Amén. Bueno, Mateo 26:26 dice, en este contexto, el Señor está tomando la Pascua con sus discípulos, está celebrando la Pascua con ellos. Y en el verso 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Interesante porque el pan, recuerden lo que estaba haciendo Jesús allí en la cena con sus discípulos, o mejor en la celebración de la Pascua, es que Él toma el pan y les dice a ellos que coman, que ese es su cuerpo. ¿Y en qué aspecto estaba hablando el Señor? Sabemos que Pablo dice más adelante que lo hacemos en memoria del Señor, que así como el trigo debe ser molido y para convertirse en pan, Jesús fue molido en la cruz del Calvario, ¿sí? Por nuestros pecados, y de esa manera se refleja y muestra el sacrificio de nuestro Señor. Luego dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque eso es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, este verso es muy importante, dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Interesante porque presenta el pan
como su cuerpo y presenta la copa, el vino, como su sangre. Y recuerden, así como para extraer el zumo de uva en esa época eran los lagares, debían ser las uvas pisadas y extraer hasta lo sumo, Jesucristo fue humillado hasta lo sumo, ¿sí? Fue pisoteado por nuestros pecados y recuerden que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para perdonar, para limpiar nuestros pecados. Entonces lo que conocemos como ese simbolismo del pan y de la copa. Ellos estaban cenando y el Señor tomó dos elementos naturales de la cena y los presentó como ese símbolo de lo que vendría. Recuerden que no creemos en la transustanciación, o sea que estemos comiendo literalmente el cuerpo de Jesús ni la sangre de Jesús. Y el verso 26 les decía que era importante, o 27, diciendo que no volverá, el 29, que no volveré más a beber del fruto de la vid. O sea, vuelve y retoma, dices, el fruto de la vid. ¿Ok? Con esto en mente recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y tomamos el pan y la copa. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Y como dice tu palabra también en Romanos 2:4, ignoráis que las bondades del Señor nos guían al arrepentimiento, Señor. Yo te ruego que tus bondades, tu misericordia nos guíen cada día a arrepentirnos, a buscarte, a estar preparados hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Sabemos que cada día, ese día, el cual has prometido que volverás, está más cerca. Y queremos estar preparados en nuestros corazones, siendo fieles, siendo obedientes, creyendo, Señor, lo que tú dices, Padre. Recuérdanos que tu palabra siempre permanecerá, que cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Y ayúdanos a ser obedientes a ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y gracias por este tiempo. Amén y amén. Vamos a entonar un último cántico para cerrar el servicio y darle gracias al Señor por este estudio que nos reta a estar dependientes siempre del Señor. ¿Qué tal si estamos en pie? Sí. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es. Tu amor inagotable es. Tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, guías mis pasos.
renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos, renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre, para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme, no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Para siempre, Señor. Tú abres tus brazos hacia nosotros, nos das oportunidad, Señor, nos atraes a ti y nos llenas de fe. Y pedimos, Señor, que todo aquel que esté en este lugar, falto de fe, falto de certeza de que tú existes, Señor, de que tú estás aquí, Señor, derrame sobre esa persona ese entendimiento, Dios. Ayúdanos a caminar en fe, a creer tus promesas, a ir enfrente, Señor, contigo, a apagar esas voces que nos estorban y nos hacen, Señor, arruinar todo. Necesitamos ir contigo de tu mano y creer lo que tú nos has dicho, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por la vida de Pastor Nando, de Claudia, de Gaby, de Mateo. Ellos nos están visitando. Pastor Nando es el pastor de Capilla Fidelidad en Jamundí, Cali, Colombia. Y está por estos lados visitándonos y ha sido de gran bendición. Humildemente aceptó nuestra invitación y lo tuvimos esta mañana. Así que muchas gracias, Pastor Nando. Claudia, Gaby, Mateo, gracias. Unos cortos anuncios. En la parte de atrás tenemos unas cajas para Navidad. Esta cajita es para apoyar, para favorecer a algunos niños que no tienen el recurso y que ellos puedan recibir algo bien lindo de parte de nosotros en esta Navidad.